Buen día, estimados alumnos del curso Sistema de Información Geográfica con ArcGIS Intermedio. Les saluda Juan Navarro y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 4, Dominios y Subtipos. El objetivo de esta sesión es explicar cómo generar subtipos y dominios en ArcGIS. Y como contenido tenemos que primero vamos a ver en qué consisten los subtipos, cómo se crean ellos y cómo se digitaliza utilizando los subtipos. Después veremos qué son los dominios, cuáles son sus propiedades, qué tipos de dominios existen y por último cómo crear estos dominios. Ahora veremos qué son los subtipos. Los subtipos es una de las ventajas que ofrece trabajar con información geoespacial, información GIS dentro de una geodatabase, que es el formato exclusivo utilizado en ArcMap, el software de Esri. Un geodatabase permite varias opciones de análisis y varias opciones de edición. Una de estas formas para editar la información que ofrece un geodatabase es el subtipo. El subtipo viene a ser un agrupamiento de las entidades dentro de una capa en función a la información que tengan en un campo, quiere decir a información alfanumérica. Dicho de otra manera, un subtipo viene a ser todas las entidades, todos los registros de una capa, puede ser una línea, un punto, polígono, etc. Todos estos registros en este formato que contengan el mismo valor en un determinado campo. Vamos a considerar como ejemplo una capa de vías, una capa de tipo línea que almacene la información de los ejes viales de una ciudad. Esta capa, dentro de sus atributos de sus campos, va a tener uno que indique qué tipo de vía se refiere. Por ejemplo, puede ser un tipo de vía, de pasaje, de avenida, de calle, etc. Existen dos formas de generar esta capa. La primera es creando un shapefile, por ejemplo, o también inclusive un feature class dentro de una geodatabase con el nombre vías y luego empezar a realizar su edición, dibujando cada eje vial que se tiene en la ciudad. Una vez terminado este proceso y ya con las entidades existentes, se procede a crear un nuevo campo y a identificar cada uno de estos ejes viales qué tipo de vía es, si es un pasaje, si es una avenida, etc. Y en cada caso, a cada entidad se le asigna un valor dentro de este campo creado, del campo tipo. Por lo tanto, la primera entidad podría tener que es un pasaje y se rellenaría este campo con el texto pasaje. El siguiente con el texto vía. El siguiente con el texto avenida. El siguiente con el texto jirón. El siguiente tal vez se repite pasaje y así consecutivamente. Este es el proceso tradicional, el proceso común para crear una entidad nueva. La desventaja de este proceso es que, en primer lugar, hay reprocesamiento, ya que el usuario o el editor ha dibujado en primer lugar todas las entidades de esta capa y luego ha tenido que volver a repasar cada una de estas entidades para asignarle su campo correspondiente, el tipo de vía. Por lo tanto, hay doble procesamiento de estas entidades. Esto conlleva a más tiempo para generar la capa. Y por otro lado, otra desventaja que ocurre es que hay margen de error. El usuario, al escribir el valor de este campo, del campo tipo de vía, puede cometer errores involuntarios propios del ser humano, tales como escribir pasaje erróneamente, o tal vez escribir avenida con B grande, o tal vez escribir calle con una L, y así consecutivamente. Por lo tanto, vemos dos desventajas que se tienen cuando se trabaja con información atributiva al momento de crear una capa. Los subtipos, en cambio, lo que permiten es, al momento de generar la capa, identificar cuáles van a ser los valores únicos que puede tener este campo. De tal manera que cuando uno cree la información, puede crearla en función a uno de estos valores que ya ha asignado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proceso anterior que hemos descrito, cuando uno crea la capa, esta tiene que estar almacenada dentro de una geodatabase definitivamente y dentro uno puede asignarle subtipos. En este caso el subtipo sería de tipo y los valores de este subtipo serían jirón, avenida, calle, pasaje, etc. Al momento de empezar a crear todas las entidades de esta capa y empezar a dibujar cada línea, uno puede asignar antes de iniciar el dibujo a cuál de estos subtipos pertenece la entidad que se va a dibujar. Entonces uno puede asignar pasaje y empezar a dibujar todos los pasajes. Y luego uno puede asignar avenida y empezar a dibujar las avenidas y así consecutivamente. De esta manera se tiene terminado una sola forma de realizar el proceso en la cual no tiene que volver a revisar todas las entidades dibujadas y además evita el error, ya que solamente pueden haber los valores que se han definido como subtipos.
no puede haber error en la forma de escribirlos, ni tampoco algún usuario crear un nuevo tipo. Esa es la ventaja que ofrecen los subtipos, y para poder realizarlo sí o sí, la información tiene que estar almacenada en una geodatabase, ya que en este formato se permite realizar esta ventaja de edición avanzada para las capas. Ahora veremos la creación de subtipos. Para ello se tiene que seguir una serie de procesos, una serie de pasos en ArcMap, desde crear la capa dentro de una geodatabase, crear el feature class, y luego cómo asignar en sus propiedades los subtipos que puede almacenar en el campo para su dibujo. De esta manera, posteriormente, ya solo estos campos se podrán utilizar para dibujar, y así facilitará el proceso y también será mucho más rápido. Ahora vamos a ver cómo se realiza la creación de un subtipo para una capa de manera práctica en ArcMap. El primer paso para crear un subtipo es tener la capa en la cual se va a crear el subtipo, y para ello debe estar almacenada dentro de una geodatabase. Por lo tanto, vamos a crear una geodatabase yendo a ArcCatalog y seleccionando la carpeta donde va a estar almacenada, clic derecho a nuevo, File Geodatabase. El nombre de esta nueva geodatabase será la punta. Una vez que se tiene la geodatabase, el siguiente paso es crear la capa. Para ello hacemos clic derecho en la geodatabase, dentro de ArcCatalog, nuevo, Feature Class. Aquí debemos asignar el nombre de esta nueva capa y será interés. Y luego el tipo que va a almacenar, que será de tipo polígono. Siguiente, el sistema de coordenadas será WGS84 UTM zona 18 sur, y la tolerancia por defecto. El resto por defecto, y en este caso vamos a dejarlo también sin ningún campo adicional más que los obligatorios que debe tener toda capa, tanto un Object ID, un campo único y un shapefile donde guarda la geometría, la variable espacial. Finalizar, y con esto ya tenemos una capa. En esta capa no vamos a crear los subtipos, sino que va a servir como referencia para saber en qué área vamos a dibujar la información de la nueva capa que vamos a generar. Pero para esto necesitamos un mapa de referencia en el cual podamos ubicarnos y así saber dónde vamos a dibujar esta nueva área de interés. Por lo tanto, vamos a cargar en File, Add Data, Add Base Map. Vamos a cargar un mapa base. Escogemos la opción Streets para poder visualizar el nombre de las calles. Y ahora nos acercamos a Perú, a la ciudad de Lima. Cabe resaltar que para que esta opción esté activa necesitamos sí o sí acceso a internet. Ahora nos acercamos al distrito de La Punta en la ciudad de Lima, que se encuentra en la provincia del Callao. Cada vez que cambiamos el zoom debemos esperar a que reprocese la información debido a que este mapa base está almacenado en internet desde la nube. El área de interés que deseamos dibujar consiste en esta zona del distrito. Por lo tanto, vamos a empezar a realizar los dibujos del borde para tener información en nuestra capa de interés. Iniciamos la edición con la barra de edición Start Editing y luego el botón Crear entidades. Seleccionamos interés. Como vemos, esta es la forma tradicional de crear una capa. Cuando seleccionamos crear entidades, aparecerá la lista de las capas. Si tuviésemos más capas, aparecerán también listadas aquí en caso sean editables. Seleccionamos interés y empezamos a dibujar el área. Este empezará por el jirón Enrique Palacios, continuará por el malecón Santiago Figueredo y luego por el jirón Fanning, llegando hasta el jirón Medina y regresando al punto inicial, pero por la calle Jirón Tarapacá. En caso se haya hecho un vértice que no se desee, con Control Z, esas dos teclas juntas, se puede retroceder un paso. Se vuelve a seleccionar el vértice y por Jirón Tarapacá se regresa al origen. Para terminar, se presiona el botón F2 del teclado. Con esto ya tenemos nuestro polígono. En la barra de editor seleccionamos guardar y detener.
También podemos cambiar la simbología seleccionando su símbolo y cambiándolo a una forma donde no tenga relleno y el color de borde sea rojo, grosor 3. Este es nuestro área de interés y dentro de este polígono vamos a digitalizar las vías que se encuentren del distrito. Para ello tenemos que crear una nueva capa que almacene las vías. Nos vamos al catálogo y dentro de la Geodatabase creamos otra capa. Como se ha indicado, es importante que la capa que almacene los subtipos sí o sí esté dentro de una Geodatabase debido a que es una ventaja que solamente se ofrece en este formato. New Feature Class y seleccionamos un nombre. El nombre será Vías Sector Estudio. El tipo ya no es polígono sino es línea debido a que van a ser ejes viales y se mantienen las mismas propiedades. Sin embargo, aquí es importante agregar los campos que se deseen obtener o que se desee utilizar para los subtipos. Por lo tanto, aquí vamos a agregar ciertos campos de tipo y de velocidad. Ahora, normalmente es que el tipo sea texto, debido a que se almacena información textual, calle, jirón, avenida, etc. Sin embargo, cuando se trabaja con subtipos, esto se almacena en un formato numérico. Es un código en el cual cada texto equivale a un número. Quiere decir que pasaje puede ser 1, jirón 2, calle 3, avenida 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando uno quiere trabajar con subtipos, el campo que desea utilizar debe estar almacenado en un formato de tipo número, como lo es Short Integer. Este formato almacena números enteros con un máximo de 5 dígitos. También vamos a crear otro campo llamado velocidad. En caso se almacene información de velocidad, también estará aquí, también de tipo Short Integer. Cabe resaltar que esta ventaja de poder crear los campos al momento de la creación solo se permite en una Geodatabase. Cuando uno crea un shapefile, automáticamente este se genera sin ningún campo y posteriormente se deben crear los mismos. Además de esto, se pueden dar más reglas a los campos, como por ejemplo, si se desea permitir valores nulos o no, un valor por defecto o un alias. Ponemos finalizar y se crea la capa. Si abrimos su tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos en la tabla de contenidos, vemos que tiene los dos campos que hemos creado. Ahora, para visualizar la información de tipo subtipo y para asignarla, debemos ir desde el catálogo a la capa creada, con clic derecho ir a sus propiedades. Entre todas las pestañas que ofrecen sus propiedades, existe una pestaña llamada subtipos. Si uno ingresa aquí, va a poder ver todos los subtipos que se han creado, que se han generado en esta capa. Para crear un nuevo subtipo, se selecciona en primer lugar el campo. ¿Qué campo se va a utilizar? Que en este caso será el campo tipo. Y luego se lista todos los subtipos que ya existen. Como no hay ninguno, aparece el código 0 y con un nombre por defecto. Uno puede seleccionar un nuevo subtipo para generar uno nuevo y no se lista más debido a que ya no existen más. En primer lugar vamos a crear un subtipo de uno de los tipos de vía que puede tener nuestra capa. Este será avenida. Por lo tanto, como nombre seleccionamos avenida. Y luego como código le asignamos el valor de 1. Ahora ya vemos que se lista nuestro subtipo avenida dentro del campo tipo. También podemos agregar más y asignarle al jirón otro más, al pasaje y así consecutivamente. Uno puede agregar más subtipos para este campo. Con esto ya hemos creado subtipos para este campo en particular y uno puede seguir agregando subtipos a otros campos. Para terminar y aplicar estos cambios ponemos aplicar y luego aceptar. De esta manera, cuando se dibujen las entidades dentro de esta área, consultará con cuál de estos tipos queremos hacer el dibujo, hacer la edición. Ahora veremos cómo digitalizar utilizando los subtipos de una Geodatabase. Aquí veremos la utilidad que se ha descrito de los subtipos al momento de realizar la edición o la digitalización de una capa. En este caso será una capa nueva, una capa de vías que hemos generado y que le hemos asignado subtipos en su campo de tipo.
Puede ser un pasaje, puede ser una calle, puede ser un jirón, puede ser una avenida, etc. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar cómo se digitaliza utilizando estos subtipos desde el inicio, de tal manera que se evite el error de asignar un tipo equivocado a una de estas entidades. Y después veremos cómo podemos cambiar el tipo que se ha asignado utilizando los subtipos. Cuando nos referimos a tipo, estamos hablando del campo que se ha asignado para los subtipos. Puede haber sido cualquier otro campo. Si hubiese sido el campo de velocidad, entonces hablaremos de velocidad, dentro de ella están los subtipos. Otro ejemplo, en caso de no utilizarlo para tipo, en el caso de velocidad, sería la velocidad máxima permitida por tipo de vía. Puede ser 60 km por hora, 40 km por hora, etc. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar el campo tipo y vamos a digitalizar utilizando las tres opciones que se tienen, que son los tres subtipos que se han asignado. Y luego haremos cambios directos en la tabla de atributos y veremos cómo no se permite ninguna otra opción más que los subtipos que ya se han asignado anteriormente, de tal manera que se minimiza el error tanto atributivamente, hablando de la tabla de atributos, como espacialmente, hablando de la edición o la digitalización de la información para asignarle este tipo. En ArcMap tenemos nuestra capa vía sector estudio, nuestra capa área de interés y también como fondo nuestro base map World Strip Map. Lo que vamos a realizar ahora es empezar a digitalizar las vías que se tienen dentro de esta área, considerando el tipo que está señalada en el base map. Si es avenida, será un subtipo avenida; si es jirón, un subtipo jirón. Para ello, si uno desea una mejor visualización de la información, puede cambiar las propiedades con clic derecho, propiedades, y yéndose a la simbología, y cambiar de una simbología única a una por categorías definida por el campo tipo. Agregamos todos los valores y tenemos 1, 2 y 3 automáticamente. Los valores permitidos como subtipos dentro de este campo: avenida, jirón y pasaje como descripción, y valores reales 1, 2 y 3. Le cambiamos la rampa de colores para que sea más visible y también podemos cambiarle el grosor con clic derecho en el área vacía y propiedades para todos los símbolos. Aumentamos el grosor a 3 y aceptar. Tenemos nuestra simbología, pero ninguna entidad, así que vamos a empezar a digitalizar. Nos vamos a edición, iniciar edición, y ahora vemos que a diferencia de la capa interés, que solo tiene una opción, nuestra capa vía sector estudio tiene avenida, jirón y pasaje. La simbología sirve para saber cuál de estos estamos dibujando una vez que lo digitalicemos. En el caso que uno tenga subtipos, puede escoger con cuál de estos tres desea dibujar, y supongamos que vamos a empezar con las avenidas. Seleccionamos avenida y empezamos a realizar la edición normalmente. Una vez terminada la edición, se selecciona F2 y se termina con el dibujo. Ya tenemos una entidad. Esta entidad es de tipo avenida. Si uno desactiva la selección con Clear Selected Features, verá que tiene la simbología que corresponde a avenida. Si uno abre la tabla de atributos, también se dará cuenta que el campo tipo ya está asignado y se visualiza no como número, sino como texto avenida. Y así podemos continuar con la digitalización de nuestra información, de tal manera que a medida que vamos dibujando la información, también ya estamos asignando valores automáticamente. Esto es muy útil para facilitar el proceso de digitalización y también para minimizar cualquier error que puede existir cuando se genera información y el usuario, al ser un ser humano, puede cometer errores. Una vez terminada la digitalización, tenemos nuestras avenidas y nuestros jirones asignados. Adicional a esto, en caso uno haya cometido un error y desee cambiar este campo, el campo tipo, puede abrir la tabla de atributos y cambiarlo tal cual como se haría normalmente. Como vemos, estamos con la edición activada, por lo tanto podríamos escribir cualquier valor dentro de cada campo de esta entidad que estamos editando. Sin embargo, cuando uno trabaja con subtipos, vemos que solamente aparecen las opciones que se han asignado como subtipos en este campo: avenida, jirón o pasaje. No puede agregar ningún otro valor. Por lo tanto, esto es súper útil para que no existan errores en los valores dentro de un campo. Avenida, jirón y pasaje son las únicas opciones que el usuario puede asignar.
Cuando uno trabaja en una entidad con una gran cantidad de editores o de creadores, esto resulta de gran utilidad. Vamos a cambiar un jirón por avenida y de esta manera tenemos la información transformada y vemos que hay una nueva avenida. Podemos regresarla a su valor de jirón. Para finalizar, grabamos los cambios y detenemos la edición. Fíjense que la velocidad, que no ha sido asignado con ningún subtipo, aparece vacía, como cuando crea una entidad normal, pero en cambio el tipo sí está llenado automáticamente. Se recomienda utilizar los subtipos en caso que uno no quiera cometer errores para asignar valores dentro de un campo, y también cuando uno tiene una constante rotación de personal. Quiere decir que es personal que solamente está por un corto tiempo y ha sido asignado para la creación de entidades. Por lo tanto, los subtipos ayudarán a que no existan estos errores al momento de digitalizar valores. Una desventaja, valga aclarar, que cuando uno trabaja con subtipos y esta está almacenada dentro de una geodatabase, el valor se visualiza como un texto, pero en realidad es un número. Si nos vamos a las propiedades del campo, vemos que es de tipo short, tipo numérico. Por lo tanto, si uno exporta esta información en un formato shapefile, este valor textual se perderá y aparecerá el número real, el número 1, 2 o 3 que hemos asignado. Por eso, una vez que se trabajan con subtipos, es recomendable que siempre se mantenga este formato de geodatabase.